por el acompañamiento. Mi nombre es Sara Tuncar. Eh, Comentarles un poquito sobre mi experiencia. Soy contador público, egresado desde el año 2005. Ya tengo alrededor de 15 años de experiencia en el sector, en la área tributaria, en sectores como construcción, retail, inmobiliario, energía, minería. Bueno, y actualmente me desempeño en el área del sector logístico, ¿no? En el mundo de forwarding. Durante toda mi trayectoria he podido ver muy de cerca y atender requerimientos constantes de SUNAT, ¿no? Que es lo que hoy en día muchas empresas, digamos, tienen bastantes problemas, ¿no? Cuando tienen que afrontar un proceso de fiscalización con SUNAT, ¿no? Dada la coyuntura de nuestro país, hay mucha informalidad, ¿no? Y la SUNAT siempre está, digamos, atenta, ¿no? A cualquier mecanismo que un contribuyente puede usar para efectos de evadir impuestos, ¿no? Porque en nuestro país, pues, la evasión tributaria es el factor más riesgoso, se podría decir, ¿no? Lo cual, pues, ocasiona que la SUNAT esté encima de nosotros, ¿no? Y eso pues causa cierto temor, se podría decir, en muchas empresas de hoy en día. Bueno, y también pues a raíz de la pandemia se podría decir que el sistema de cómo se llevan las fiscalizaciones cambió, ¿no? Porque ya no tenemos hoy en día un auditor que va a nuestras oficinas a hacer una auditoría, sino ya todo se maneja de manera virtual, ¿no? Y también se podría decir pues que los mecanismos a nivel, a raíz de la pandemia también, Suna tiene mayor alcance a nivel pues de que ahora todo es electrónico, ¿no? Eso hace que de alguna manera pues SUNAT use mecanismos de manera mucho más sofisticado, se podría decir, a través pues de la inteligencia artificial, donde puede hacer cruces de información, poder detectar si es que lo que nosotros estamos declarando como ventas, ¿no? Realmente es lo correcto, ¿no? Y cualquier inconsistencia o digamos, diferencia que pudiese encontrar ahora con el famoso CIRE, ¿no? Es detectado de manera inmediata con SUNAT. ¿Con qué quiero llevar al hablar de de esta pequeña situación real de nuestro país? Un poco para poder conversarles sobre el tema o digamos, el programa, ¿no? Que la institución está queriendo ofrecer, ¿no? Lo cual sí es bastante importante. Hoy en día, si ustedes han visto, las empresas ya no solamente buscan un contador que se dedique solamente a registrar facturas, ¿no? Hoy en día el contador tiene que conocer de todo, tiene que conocer de la parte financiera, armar estados financieros, declarar impuestos. Declarar impuestos implica pues desde una declaración mensual, declaración de libros electrónicos, declaraciones anuales y también precios de transferencias, ¿no? Todo lo que implica la parte tributaria. Y no solamente eso, porque cuando uno hace frente a un proceso de fiscalización con SUNAT, SUNAT no es que solamente te hace pues un muestreo de la parte contable, también dependiendo del sector, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del sector construcción, lo que SUNAT te va a mostrar es aquellos costos o gastos que son los más fuertes en este sector, ¿no? Llámese pues el tema de los gastos de maquinarias, en el tema de tus proyectos, tus contratos, las licitaciones que estás ganando, las penalidades que estás aplicando, ¿no? En el sector, por ejemplo, en el sector retail, ¿no? En el tema pues de la mercadería, porque digamos que tu actividad principal es el rotamiento de tus mercaderías, ¿no? Y digamos que cada sector, pues ya SUNAT tiene identificado cuál es el mayor gasto, ¿no? En el cual pues cada sector está involucrado, ¿no? Y es donde
digamos, SUNAT siempre va a ir a verificar si realmente lo que tú estás mostrando como operaciones, realmente si son fehacientes, son reales, ¿no? Si cumplen con el principio de causalidad. Entonces, son factores que realmente, pues, el contador de hoy en día tiene que tener en cuenta. Ahora, eh, también se puede decir de que el tema de operaciones con vinculadas es un tema muy, digamos, que siempre SUNAT, cada vez que fiscaliza, es lo primero que les va a pedir como parte de sustento, ¿no? De sustentar la operación, porque entre vinculadas por lo general es donde se dan, digamos, las evasiones, ¿no? Las evasiones tributarias. Con el desarrollo del tema, van a poder ustedes identificar y ver realmente la importancia, ¿no? De este programa, de conllevar el planeamiento, de hacer un buen planeamiento tributario, ¿no? Que es básicamente el programa de hoy. Permítanme que voy a proyectar, ¿sí? Me avisan por favor si pueden visualizar la diapositiva, ¿sí? Me confirman. A ver si me ayudan por ahí. ¿Se ve la diapositiva? Sí, ya se visualiza. Ok. Bien, el programa es programa de especialización en planeamiento tributario, ¿no? Y control fiscal. Mi nombre es Sara Tuncar. eh, Dando este preámbulo que les he hecho de cómo es, cuál es la realidad de nuestro país, ¿no? Aquí viene una pregunta que muchas veces ustedes lo deben haber escuchado, si aquellos que ya están trabajando o que de repente entran a hacer sus prácticas en una empresa y realmente tienen un interés por el tema tributario, ¿no? Que es, digamos, el factor muy importante en cada compañía, porque reitero, hoy en día las compañías ya no solamente piden un contador que haga estados financieros, sino el contador tiene que saber de la parte tributaria y no solamente tener conocimiento, sino hacer un planeamiento, ¿no? Porque ¿qué implica un planeamiento realmente, ¿no? O sea, pero antes de entrar al concepto real de planeamiento, yo quiero llevar este cuestionamiento, esta pregunta a todos ustedes, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes que es el mayor riesgo tributario en las empresas donde ustedes han estado, ¿no? Por ejemplo, los reparos por gastos no deducibles, problemas con crédito fiscal del IGB, fiscalizaciones de SUNAT, falta de planeamiento tributario. ¿Qué consideran ustedes que es el mayor riesgo tributario en las empresas donde ustedes han laborado o están laborando? No lo sé. ¿Alguien podría darme alguna respuesta con respecto a esta pregunta en específico? Un poco quiero que participen para poder hacer dinámica el seminario y podamos ir entrando cada vez a los temas con mayor importancia. ¿Alguien se anima? Si no, llamaré yo por al azar. ¿Sí? A ver. Alicia, ¿quieres hablar? ¿O Andrés? Andrés Salvador, ¿podrías abrir tu speaker, please? Andrés, la falta de planeamiento, dice Susana. Bien, ¿qué más? ¿Y por qué piensa Susana que la falta de planeamiento? ¿Qué quiere decir? O sea que si tengo un buen planeamiento, evitaría todos los demás posibles riesgos tributarios que puede tener una compañía. Chicos, ¿alguien desea hablar? Aló, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, sí. ¿Qué tal? Yo creo que sí, bueno, el tema de la falta de planeamiento tributario es muy importante porque ¿Cuál es tu nombre, si disculpa? Orfli Castañeda, Orfli, ¿Qué tal? ¿Orfi? Orfli. Orfli, ok. Yo Cuéntame, creo Orfli. que A ver.
y tú no tienes un buen planeamiento en tu empresa, estás dejando muchos vacíos, ¿no? Para que se cometan contingencias. Al final eso va a recaer en la empresa. Entonces, si tú haces un buen planeamiento, vas a atacar todos los puntos para que vas a poder prever, ¿no? Para no tener ningún tipo de contingencia a futuro. Entonces, por eso es muy importante el planeamiento. Orfli, una pregunta. ¿Tú trabajas actualmente? Sí, yo soy analista tributario de una empresa que hace servicios para mineras, servicios de mantenimiento. Ok, ya. Y, Entonces, y cuando tú has llegado a la compañía, ¿qué es lo que tú has visto, digamos, realmente has visto que hacen planeamiento tributario? Porque, ojo, no solamente hay un planeamiento tributario, porque también hay áreas, ¿no? Dentro de una compañía, las diversas áreas, que también deberían hacer un planeamiento. ¿Ves que todas las áreas lo hacen? ¿Realmente efectúan un planeamiento tributario? poco a poco, o sea, yo me he dado cuenta que la empresa ha ido creciendo y de verdad año a año va mejorando todo y eso trae que en realidad cada área trate mejore sus procedimientos, mejore sus planeamientos y eso también, Exacto, como usted mismo dice, ¿no? El área contable y el área tributaria que van de la mano es muy importante porque en cierta manera el área contable y tributaria es el que maneja el eje de todas las demás áreas, o sea, ¿no? exacto, así es, Nos así recae la es. información. Sobre todo Entonces, el área tributaria, ya con lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Hoy en día el área tributaria en todas las compañías, ¿no? Al menos de aquí de Perú, es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente como hay tanto contribuyente evasor, ¿no? La SUNAT pues está como quien dice en la mira de todos los contribuyentes, ¿no? Y ya ahora Sunaya puede detectar aquellos sujetos sin capacidad operativa, puede detectar si este contribuyente de repente está emitiendo facturas que son falsas, que no son fehacientes, ¿no? Por el tema de la bancarización, ¿no? Por el tema de que de repente la factura no está afecta de tracción, porque no demuestra de alguna manera, pues, que sus operaciones son reales, ¿no? Y eso pues ocasiona que hoy en día la SUNAT, ahora que ya son los comprobantes electrónicos, pueda detectar de manera más rápida, ¿no? Cruzar información y de alguna manera detecte de manera más rápida cualquier diferencia. Y es por eso que hoy todos los días hay que estar revisando los buzones, ¿no? Para poder ver si es que nos está llegando una esquela de alguna diferencia, de alguna notificación, ¿no? Y muchas veces también, ¿no? Estas notificaciones pues tienen que ser atendidas en un plazo determinado, hay que saber los plazos, ¿no? Si me llega un proceso de fiscalización, yo tengo que armar un planeamiento también para ver en cuanto a plazos, porque hay que tener en cuenta que para tener una fiscalización pues son plazos que la administración te pone. ¿En cuánto tiempo debo atender esta fiscalización? ¿Realmente estoy preparado para afrontar esta fiscalización? ¿Cuento con todos los sustentos suficientes para poder decirle a la SUNAT, oye, todas mis operaciones son fehacientes, todas mis operaciones están bancarizadas, cuento con todos los contratos con mis proveedores, con mis vinculados, tengo las valorizaciones, ¿qué dice mi contrato? ¿Realmente mi contrato refleja la operatividad que yo estoy realizando con mi cliente? Lo que yo valorizo a mi cliente realmente es lo que yo le debo de cobrar. Si yo emito una nota de crédito, realmente esa nota de crédito está bien sustentada. Entonces, cada operatividad que realiza la compañía tiene que ver un tema no solamente contable, sino también financiero, tributario, hasta a veces operativo. ¿Por qué? Porque desde que llega la factura, ¿no? No pasa directamente por el área de impuestos. Si hablamos de empresas de sectores corporativos, donde la magnitud de las operaciones son, digamos, bastante fuertes, bastante grandes. Hay áreas, ¿no? Que la factura llega por el área de control de pagos o mesa de partes virtual, llega a una persona que registra la factura. Desde el momento que la persona recibe la factura, ya esa persona tiene que saber cómo la debe registrar. Lo primero que debo yo saber es esta factura, ¿está afecta a detracción? ¿Está afecta a retención? ¿Está afecta a percepción? Es un servicio de un no domiciliado que le debo hacer, está afecto a una renta de no domiciliada. Debo pagar un IGB no domiciliado por este servicio.
para eso, con este proveedor no domiciliado, tengo un contrato, un convenio de doble imposición. Entonces, hoy en día, ¿no? Hay que tener, digamos, conocimientos desde el momento que me está llegando la factura y tengo que saber el servicio por el cual yo estoy, que me están brindando, o que de repente yo también estoy brindando, está afecto a un impuesto, a un impuesto tributario. Ahora, ¿qué conlleva todo esto? A que realmente pues las compañías hoy en día tengan que efectuar un planeamiento tributario. La importancia de tener un planeamiento tributario puede evitar que más adelante en un proceso de fiscalización pues una me tenga que hacer reparos exorbitantes porque de repente no me preparé, no verifiqué si realmente contaba con toda la documentación que respalde mi operación, ¿no? Porque si realmente pues no cuento y de repente era una operación falsa, no fehaciente, obviamente pues Sunam me la va a reparar, ¿no? Y eso implica pues pagar un 29,5% aparte de la multa, ¿no? Más los intereses originados desde la fecha en que se originó esa contingencia, esa multa, ¿no? Entonces, sí es muy importante el tema de tener un planeamiento tributario, ¿no? Voy a compartir otra vez el, espérense, creo que no sé, ay, sí se ve, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? Hoy en día el riesgo tributario en una empresa no solamente está, digamos, en la parte tributaria o, digamos, es función solamente del área tributaria poder hacer, digamos, identificar los riesgos, ¿no? Ahora los riesgos se ven en el área contable, en el área tributaria, en el área financiera, en el área operativa. ¿Qué implica ello, no? En el área contable, ¿cómo hay un riesgo tributario en el área contable? Por ejemplo, ¿no? Si en el área contable no se registran, se hacen registros incorrectos de los gastos, ya estoy frente a un riesgo tributario, ¿no? El que no tenga el sustento de la operación de manera completa, también ya tengo un riesgo tributario en el área contable. En el área tributaria, también dentro del área se pueden tener riesgos tributarios, sí, porque de repente la persona que está a cargo del tema de la liquidación de impuestos puede equivocarse en el tema de determinar el crédito fiscal indebido, ¿no? Ahora yo preguntaría, chicos, ¿cuánto se puede determinar un crédito fiscal indebido, por ejemplo? ¿En qué momentos? ¿En qué casos? Que hay muchos casos, pero uno en específico, que ustedes me podrían decir cuando se detecta un crédito fiscal indebido. ¿En qué momento, Sunam, me puedes conocer ese crédito fiscal? ¿Alguien que me pueda decir? Por ejemplo, Cuando al no se no pagó pagar. la detracción. Sí, bien, cuando no se paga la detracción. ¿Y hasta cuándo yo tengo para pagar la detracción? Pregunto, 5 días hábiles. El ejercicio. del mes siguiente, Sí, del mes ¿correcto? siguiente. Correcto. ¿Y solamente en esos casos Sunam me podría determinar un crédito fiscal indebido? Cuando la compra no es fehaciente. Bien, bien. ¿Quién me está hablando? Perdón. No veo quién es la señorita que está conversando Stephanie conmigo. Castro. Stephanie, bien, Stephanie. Stephanie, ¿tú trabajas actualmente? Sí, soy consultora tributaria. Ah, ok, sí, entonces dominas a la perfección. Y tú con la experiencia que tienes sabes muy bien que hacer un planeamiento tributario realmente es muy importante. Desde el momento que tú ingresas a una compañía, puedes determinar ya más o menos una situación de cómo está la compañía el día de hoy y si realmente pues necesita un planeamiento tributario, ¿no? Exacto, sí. Dependiendo también de a qué se dedica la empresa y ver qué beneficios podemos tener, encontrar dentro de la ley. Exacto, que eso también lo vamos a ver. Bien, gracias, Stephanie. Ahora, dentro del área financiera también tenemos riesgos tributarios, ¿no? Porque una falta de planeamiento financiero, una mala gestión del impuesto a la renta también ocasiona un riesgo tributario. Y en el área operativa, básicamente con nuestros proveedores, ¿no?
aquellos proveedores riesgosos, los que son sin capacidad operativa, aquellos proveedores que tienen de repente su RUC no activo, que están no habidos, ¿no? O que tienen ¿cómo se llama? Bueno, básicamente que están no habidos, que tienen problemas, pues, de repente también de deuda con Sujetos sin SUNAT, capacidad ¿no? operativa también. Exacto, sin capacidad operativa, ¿no? Que es lo que hoy día SUNAT, digamos, está tratando de detectar con todo este cruce de información, ¿no? Em, y también, pues, los contratos mal estructurados, ¿no? Eso también conlleva muchas veces a un riesgo tributario en el área operativa. Ay, bien. Ahora, ¿cómo reducimos los riesgos tributarios en una empresa? A través de especialización profesional en planeamiento tributario y en control fiscal. En este programa que está diseñando la escuela de posgrado, ¿no? Se aprenderá a identificar riesgos tributarios antes de una fiscalización, aplicar planeamiento tributario estratégico, evitar reparos tributarios y contingencias fiscales, dominar criterios usados por SUNAT en fiscalizaciones. Yo, la verdad que con todo este año de experiencia que he tenido, porque también he trabajado, como les comenté, en el sector construcción, entré a trabajar en Graña Montero. Graña Montero, estoy hablando en el año 2012, al ser una constructora grande, ¿no? Manejaba alrededor de 25 consorcios y la constructora principal que era pues G&M, ¿no? Graña Montero. Eh, las fiscalizaciones que SUNAT hacía en esos tiempos era, la verdad, y era bastante, digamos, estresante, porque no es como ahora, ¿no? Que les decía, hoy en día SUNAT te notifica y la entrega de la información todo es de manera virtual, ya no necesitas tener el auditor en tu in situ en tu oficina, ¿no? Presentándole la información, porque te pedía la información original, y si no era original te podría desconocer porque no estás exhibiendo la información, ¿no? Hoy en día, dada la pandemia, todo se digitalizó y ahora todo es de manera virtual, lo cual sí pues ayuda un poco al contribuyente, pero también digamos que muchas veces el tema de la llegada con el auditor desfavorece, ¿no? Porque no es lo mismo presentar información y de repente presentar un escrito que muchas veces el auditor no conoce el negocio, ¿no? A que tú in situ en el lugar le puedas explicar cómo es la operatividad. En las fiscalizaciones que yo pasaba con SUNAT, muchas veces cuando el auditor no conocía el sector, yo podía llamar a un ingeniero, podía llamar al especialista de las licitaciones, lo que fuese, para que le explique a SUNAT cómo era la operatividad. Y SUNAT lo entendía, digamos, el auditor lo entendía y te levantaba el reparo. Hoy en día no hay eso, digamos, esa comunicación directa, ¿no? Con el auditor, y si tú quieres hablar con él, te programa una cita, que te programa de manera a la disposición de ellos, con coordinación, o sea, y una sola vez, o sea, es un poco complicado, ¿no? De alguna manera hemos tenido la ventaja de poder tener todo a nivel virtual, pero también hay una desventaja porque la comunicación con el auditor no es fluida, ¿no? Es un poco más dispersa, lo cual hace que de repente el auditor te pueda cerrar un requerimiento, ¿no? Con un reparo exorbitante cuando realmente todo estaba claro, solo que porque él no entendió o porque no preguntó, eh, te cerró así el proceso, ¿no? Lo cual puede llevar pues que al final puedas llegar a un artículo 75, llegar a un proceso contencioso, y eso hace más, digamos, más, la alarga más el tema pues de terminar un proceso de fiscalización. Ahora, este, esto que ha ocasionado también que en teoría, pues, el que SUNAT tenga esta forma de llevar los procesos de fiscalización hace que nosotros, digamos, los contadores especialistas en temas tributarios, ya sepamos cómo es que SUNAT está actuando hoy en día, ¿no? Y tenemos pues que estar alertas, siempre en comunicación con ellos, pidiéndole su teléfono, llamándoles. La comunicación con el auditor es muy importante. Yo les puedo decir que todo el tiempo que yo he estado me he encontrado con auditores de SUNAT que han tenido criterio para poder resolver o determinar un reparo o levantar un reparo también. Pero hoy en día los auditores, dado que ya son muy jóvenes, ¿no? Son muy cerrados, son muy
no tienen criterio para poder resolver o darte un plazo adicional o entender la coyuntura de repente de la empresa, de la compañía. Yo hace poco he tenido unos clientes que me han buscado por un tema de una fiscalización con SUNAT y lamentablemente el auditor de hoy día, algo que para mí fue descabellado en todos mis años de experiencia, jamás SUNAT me había pedido a mí como contadora de este contribuyente que le presente una carta poder. Y eso se los digo así, con que ustedes en algún momento, cuando un auditor de SUNAT le pidan alguna información o alguna documentación que no esté dentro de lo que indique la norma, siempre pregúntenle, ¿y en qué normativa te basas para que me pidas esa documentación? Y me ha pasado en otras oportunidades también con otros auditores, ¿no? ¿Qué pasaba de que yo me estaba mostrando como contadora de este contribuyente y el agente fiscalizador me dice, tiene que presentarme una carta poder indicándome que usted es la con quien vamos a contactar y todo lo demás. Yo le digo, pero ¿por qué le tengo que presentar una carta poder? Claro, porque usted es la representante. Estamos hablando de una persona natural. Yo no es una persona jurídica. Y me dice, no, pero por reserva tributaria. Reserva tributaria, pero ¿por qué reserva tributaria? Yo no estoy pidiendo información del contribuyente. Yo me estoy presentando como la contadora del señor, quien va a hacer frente a la fiscalización, pero yo no estoy pidiéndole a usted una reserva tributaria. Le estoy explicando los motivos de la prórroga y es más, le digo, yo he trabajado en sectores corporativos grandes, Granier Montero, Ripley, constructoras grandes, donde jamás yo como trabajadora de la compañía, atendiendo más de 20 empresas, jamás me han pedido que el representante legal del grupo me dé una carta poder a mí como jefa para poder hacer frente a las fiscalizaciones. Jamás me han pedido. Y ustedes tampoco me dejarán mentir, porque ustedes que trabajan de repente en una empresa y ustedes atienden las fiscalizaciones, ustedes presentan los escritos por mesa de partes virtual, hacen firmar al representante legal los escritos. Jamás SUNAT o el auditor pide una carta, no una carta poder en la cual el gerente, quien fuese la máxima autoridad de la compañía, le dé una carta poder al trabajador para que pueda presentar la información. Entonces, reserva tributaria no aplica porque yo no estoy pidiendo ningún tema de información. Y es más, si quisiera verla, tengo la clave SOL y por la clave SOL yo puedo ver toda la información que el contribuyente tiene o que presenta a SUNAT. Entonces, ¿de qué me está hablando? Y cuando le pedí la base legal para efectos de que me dijera por qué me estaba pidiendo esta carta poder, no me supo argumentar, ¿no? Entonces, ya cuando tú ves que el titubeo del auditor que no tiene base legal, base normativa, básicamente pierde el hecho de exigirme a mí un documento que en la norma no está. Entonces, lo único que atinó a decirme es que en Ayacucho, solemos pedir por un tema de seguridad. Bueno, esa es otra cosa, que en Ayacucho, que por un tema de seguridad, porque de repente haya mucha evasión, lo que fuese, me pidas una carta poder para poder tú salvaguardarte es muy distinto, pero tú no me puedes exigir una carta poder para poder atender una fiscalización que a la final es yo estoy haciendo uso de la clave SOL, voy a presentarlo todo de manera virtual, o sea, yo simplemente me estoy presentando como la persona que va a atender la fiscalización nada más. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento de la normativa tributaria y vemos que de repente el auditor quiere exigirme alguna documentación que realmente la norma no lo exige, no estamos en la obligación de dárselo. En alguna oportunidad también cuando pasé una fiscalización, un auditor estaba haciendo una fiscalización parcial, que era de enero a junio, y me estaba pidiendo el libro de inventarios y balances. Entonces, si estamos hablando de una fiscalización parcial, por ejemplo, no me puede pedir un libro de naturaleza anual y no estoy en la obligación de brindárselo porque tu fiscalización es parcial. Si de repente fuera de julio a diciembre, ok, te lo acepto. Pero si estás haciendo un mes, un periodo que es a mitad de año, no me puedes exigir un libro anual y me quería colocar la multa. O sea, hay a veces también auditores que son muy cerrados, ¿no? Y les comento esto porque si en algún momento ustedes se topan con un auditor de esta, digamos, de esta naturaleza, ya, escalen, nunca se queden ahí.
¿no? Porque si yo tengo la normativa en la cual, digamos, me respalda y el auditor se está sobrepasando en exigirme algo que la norma no lo pide, pues yo tengo todo el derecho de subir, porque por encima de un agente fiscalizador, pues está el supervisor. Y por lo general siempre los supervisores tienen mayor criterio, ¿no? Y cuando uno habla con el supervisor y le hace ver el tema, siempre dicen, sí, pues tienes razón. ¿Sí? ¿Alguien desea hablar? Creo que alguien está con el audífono, con el micrófono prendido, ¿no? Entonces, sí hay que tener, conocer realmente la norma, saber qué es lo que yo con todo el derecho puedo exigirle al auditor que no me pida, porque si no hay base legal no está en la obligación de pedírmelo, ¿no? Y siempre proporcionen consejo, proporcionen solo lo que SUNAT les pide en un periodo fiscalizado, ¿no? No te puede pedir un periodo que no te está fiscalizando, ¿no? Eso sí, siempre ténganlo bien en cuenta y cualquier información que el auditor les quiera pedir de manera extra, por así decirlo, siempre pidan que le emita un requerimiento, ¿no? Pídemelo por requerimiento, ¿no? Y siempre fíjense los plazos, porque hay los plazos del año, si es una fiscalización definitiva, no puede pasar de ese año, ¿no? Para poder, no darle más información de lo que realmente ellos están obligados pues a pedirnos, ¿no? Y solamente por el periodo que nos están fiscalizando, ¿no? Eso como un consejo, un tip para ustedes. Ahora, las empresas pues hoy en día no buscan solo contadores, buscan especialistas en gestión estratégica tributaria. Y sí es cierto, porque les puedo comentar yo con toda seguridad, he pasado miles de fiscalizaciones donde SUNAT me ha querido hacer reparos de 14 millones, 15 millones, veintitantos millones, y al final no se llevó más que 1.000 soles, ¿no? ¿Y eso de qué depende? De una buena estrategia tributaria, ¿no? Porque ya uno puede anteponerse a lo que SUNAT ya sabe lo que te va a pedir y ya sabes tú también qué estrategia puedes armar para poder salvar ese reparo. En la medida, obviamente, en la medida que tú sabes que la empresa realmente pues tiene operaciones fehacientes. Aquello que tú sabes que también la empresa de repente no hizo bien o de repente por ahí las operaciones intervinculadas no se mapearon, no tiene una buena trazabilidad en la cual no es defendible, pues tampoco puedo tratar de levantar, ¿no? Al menos yo, bajo la ética, ¿no? Como contadores que somos, como profesionales que somos, ¿no? Siempre tenemos que inducir y enseñar a nuestros dueños, socios de las compañías lo correcto. Obviamente que en todas las compañías y les va a pasar, van a querer hacer lo incorrecto, ¿no? Pero un consejo que yo les puedo dar con toda la experiencia que yo tengo es que siempre ustedes dejen mediante un correo establecido su posición de lo correcto. Si al final la gerencia pues quiere hacer lo contrario para efectos de no pagar un impuesto en el momento, porque esa es muchas veces, digamos, la ideología de hoy en día del empresario, ¿no? Dice, no, ¿sabes qué? No quiero pagar eso ahorita hasta cuando SUNAT me lo detecte. O sea, si me llega una fiscalización, bueno, que SUNAT lo detecte y ahí pagaré. Prefiero el tema del apalancamiento, ¿no? Prefiero apalancarme con SUNAT ahorita, no pagarle nada y cuando ya me llegue la fiscalización, si es que me llega también, bueno, pues ahí lo pagaré, ¿no? Ese es un poco muchas veces el pensamiento del empresario, ¿no? Que no quiere pagar impuestos, quiere de alguna manera pagar lo mínimo o ver la forma de pagar lo menos posible, ¿no? ¿Que hay formas de hacerlo? Sí, pero eso mediante pues una ilusión, pero no mediante la evasión. O sea, nosotros como profesionales pues jamás podemos incitar o recomendar al empresario, ¿no? De que evada. Si él lo quiere hacer, decisión de él y bajo riesgo de él, ¿no? Porque nosotros como contadores, como profesionales que somos, hay una ética de profesional, ¿no? A Dios gracias, en todas las empresas donde yo he trabajado, siempre las operaciones han sido verdaderas, nunca las operaciones han sido falsas. Hoy en día, el pequeño empresario, ¿no? De los sectores MIPE, de un sector especial, como son servicios muchas veces y no tienen cómo sustentar gasto, ¿no? Implica pues un mayor impuesto. Y lo que están soliendo hacer muchos contribuyentes de estos regímenes es comprar facturas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hacen, ¿no? Comprar las famosas facturas falsas, ¿no? Y muchas veces hasta en Facebook uno ve que están vendiendo facturas con tal de rebajar el crédito fiscal y ahí
contribuyentes que lo hacen, ¿no? Que compran, ¿no? Pero obviamente eso es por el momento porque SUNAT de todas maneras lo detecta. O sea, por el cruce de información, es un sujeto sin capacidad operativa, inmediatamente es detectado. Y al final, lo que quieres ahorrarte comprando estas facturas terminas pues teniendo una contingencia bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque también no hiciste un planeamiento tributario, ¿no? Porque si yo realmente, empresario, quiero ver la forma de repente trabajar como dice correctamente, entonces hago mi planeamiento. Ya mira, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo hago para pagar menos impuestos a la SUNAT? ¿Qué puedo yo hacer, digamos, normativamente correcto para poder pagar lo justo y lo necesario? Ahora, si de repente no dispongo de dinero para poder pagarlo, oye, hay un fraccionamiento. Yo puedo acogerme a fraccionamientos, puedo acogerme a financiamientos. Entonces, tengo que ver la forma de, ¿no? Pero jamás nuestra mira o nuestra, digamos, nuestra asesoría a los empresarios de hoy en día no debe ser, pues, evadir, ¿no? La evasión yo creo que no es el mecanismo correcto. Un planeamiento estratégico, sí. Yo creo que un planeamiento tributario, sí. Estar alertas a los cambios tributarios, a las cosas que se pueden ir mejorando dentro de una compañía, sí. Entonces, a eso es que hoy en día nosotros los contadores tenemos que apuntar, ¿no? A no solamente ser registradores operativos, sino analíticos, ¿no? Prever hacia adelante, ¿no? Lo que se viene. Entonces, sigamos. Ahora, las 5 señales que indican que una empresa, ay, ¿dónde está esto? ¿Qué se muestra esto acá? Puede ser fiscalizada por SUNAT. Declarar pérdidas tributarias. Eso es muy cierto, se los puedo decir con seguridad, porque yo en algunas empresas del sector construcción que estaban, ¿no? Siempre declaraban pérdidas, 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 y estábamos en el ojo de SUNAT, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente para SUNAT o para cualquier persona uno hace una empresa no para perder, ¿no? Tú formas una empresa para ganar de alguna manera, porque si estás perdiendo o es porque de alguna manera estás sacando el dinero para no pagar impuestos, o realmente qué está pasando, ¿no? En estos casos, en este caso específico, les puedo decir que en la compañía que yo estaba, sí, las pérdidas eran verdaderas, ¿no? No se estaba sacando dinero por lo bajo. El tema está que en el sector construcción, ahí sí les puedo decir que muchas veces uno puede ganar una licitación, ¿no? Creyendo que es un buen proyecto, que va a ganar y todo lo demás, pero en el camino, ¿no? Mientras uno va realizando los hitos del proyecto como tal, sí pueden haber, digamos, momentos en los cuales pues la otra parte no te quiere reconocer el avance de tu trabajo, ¿no? De lo que tú estás haciendo. Y el que no te reconozca, obviamente, puede llevar pues luego a un arbitraje, ¿no? Puede llevar a que de repente en el arbitraje inclusive pierdas porque el cliente tiene la razón y al final eso sí te conlleva pues a una pérdida. ¿Por qué? Porque también muchas veces tú tienes que evaluar costo-beneficio. Oye, realmente, ¿qué pasa si ya no sigo con el proyecto y lo dejo aquí? Pero muchas veces los contratos del sector construcción tienen penalidades, ¿no? Y a veces la penalidad suele ser mucho más cara que si tú abandonas el proyecto. Entonces tienes que evaluar costo-beneficio, ¿no? Muchas veces hay que evaluar números para poder tomar una decisión. Es igual que una fiscalización, ¿no? Cuando uno pasa una fiscalización, realmente uno para poder tomar una decisión, si realmente me voy a un proceso contencioso o no, pues tengo que evaluar números, ¿no? Que es como realmente las gerencias evalúan estos procesos de fiscalización. ¿No? Ahora, SUNA suele revisar empresas que declaran pérdidas constantes, sí, ya que podría existir una incorrecta determinación de impuestos. Sí, puede que sea el caso, como también puede ser que no, ¿no? Y para eso, pues, va a depender mucho del área tributaria, del área contable, cómo realmente están llevando el tema de los costos, ¿no? Porque para las empresas, por lo general, del sector construcción, es donde el costo es lo más fuerte. ¿No? En el costo de la mano de obra, de las maquinarias, ¿no? De los materiales, suele ser el costo más fuerte dentro de este sector, ¿no? Y eso es lo que muchas veces puede conllevar a pérdidas tributarias, ¿no? Y es por eso que también hoy en día muchas empresas de estos sectores lo que hacen pues es formar los consorcios, ¿no? Los consorcios con contabilidad independiente o sin contabilidad independiente, ¿no? Entonces, va a depender mucho, pues, de cómo te estés asociando, en cuánto tiempo, ¿no?
y el buen control de los costos puede conllevar a que no tengas pérdidas tributarias, pues, ¿no? Otra segunda señal que indica que una empresa puede ser fiscalizada por SUNAT es el uso elevado de crédito fiscal. Y es lo que pasa hoy en día con muchos contribuyentes, ¿no? De sectores del MIPE especial que hacen pues el tema de las compras de las facturas falsas, ¿no? Y eso hace pues que tus compras sean muy altas, las ventas declaradas son bajas y existen pues los proveedores con riesgo tributario, justamente por la compra de estas facturas. Y Sunat ya las tiene mapeadas, o sea, es fácil detectar cuando realmente estamos bajo esta situación de la compra de facturas falsas. Otra señal que también SUNAT puede detectar o puede llegar a fiscalizar a la empresa donde estás trabajando es que la diferencia es entre la información electrónica, ¿no? Ahora estamos con el tema de la facturación electrónica, los libros electrónicos, el CIRE, ¿no? Las declaraciones mensuales, el PLAME, ahora todo está interconectado y SUNAT tiene toda la información para poder determinar si realmente yo estoy omitiendo ingresos. Otro es los gastos elevados que no guardan relación con la actividad de la empresa, ¿no? Suna suele revisar gastos que podrían no cumplir con el principio de causalidad. Algo muy curioso me pasó en una de las empresas donde yo estaba trabajando, que compraba, el dueño de la empresa compraba relojes, estos relojes de marca, ¿cómo se llaman? Ay, son relojes carísimos. Y los compraba, porque bueno, era su hobby, tener estos relojes y lo quería pasar como gastos de la empresa, ¿no? Cada vez que me pasaban esas facturas, yo no las aceptaba, las rechazaba. Y él no entendía por qué, por más que se le explicaba, no quería. Y a las finales buscó otro contador y ese contador le está registrando todas esas facturas. Por ejemplo, eso no está bien. Lamentablemente hay contadores que sí hacen lo que realmente, en este caso, el dueño quiere que se haga para reducir, pero por ejemplo, eso inmediatamente Suna lo va a detectar. O sea, es imposible que yo pueda tratar de registrar compra de relojes, compra de ropa, compra de autos, ¿no? Que Sunat de manera inmediata lo va a detectar y al toque te va a mandar una notificación porque esa compra no debe ser tomada como un crédito fiscal, ¿no? O sea, tenemos que también saber en qué momento decir no, ¿no? Pero este caso que le decía era un contribuyente pues pequeño, ¿no? Pero reitero, pues en sector corporativo, sectores grandes, estas cosas no las ves, ¿no? O sea, no pasa esto, ¿no? Jamás van a pasar pues gastos de relojes, de autos, ¿no? Es muy controlado, ¿por qué? Porque hoy en día pues también las empresas tienen su compliance, ¿no? Tienen otras áreas porque ya está bien diversificado, tienen un área de lavado de activos, ¿no? De las ISOs que hay hoy en día, entonces ya eso hay más control y no permiten pues que estas cosas estén pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque por esas certificaciones pues tienes que tener muy bien asegurado el tema del control de los gastos, el control del registro de las operaciones, ¿no? Entonces no pasa esto, ¿no? Solamente lo vas a poder ver tal vez en pequeños contribuyentes, ¿no? Que sí suelen pues pasar este tipo de gastos, lo cual no es lo correcto, ¿no? Entonces, una pues suele revisar gastos que podrían no cumplir con el principio de causalidad, ¿no? Como gastos personales, servicios sin sustento, consumos no vinculados al negocio, y esto puede generar pues reparos en el impuesto a la renta, ¿no? Hoy las fiscalizaciones ya no comienzan con visitas sorpresas, ¿no? Comienzan con algoritmos que analizan la información electrónica. Es cierto, la inteligencia artificial hoy en día es el boom, ¿no? Y para todo se usa la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quieres hacer una carta SUNAT? Utiliza la inteligencia artificial. ¿Quieres hacer una presentación para tu colegio? Utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Pero claro, la máquina te puede dar la información. El tema está que tú pues conozcas, leas, investigues para que también des aporte a lo que la máquina te puede dar, ¿no? Porque la máquina también se puede equivocar, no siempre te va a dar la solución, pues, correcta, ¿no?
Y una quinta señal, las operaciones con proveedores considerados de alto riesgo tributario, ¿no? SUNAT puede detectar cuando una empresa realiza operaciones con proveedores que presentan situaciones como condiciones de no habido, omisos a declaraciones, baja capacidad operativa, inconsistencias en sus declaraciones, y en estos casos SUNAT puede cuestionar la fehaciencia de las operaciones y el uso del crédito fiscal. Ahora sí veamos el punto central, el planeamiento tributario, ¿no? Creo que hoy en día para todo se usa planeamiento, ¿no? O sea, si ahorita el tema es planeamiento tributario, sí es importante, pero también en nuestra vida. O sea, creo que el término planeamiento realmente es un concepto que es muy importante, porque, por ejemplo, hasta cuando uno se quiere casar, ¿no? Hoy en día, hasta para yo casarme, comienzo desde cero, ¿no? ¿Qué necesito? La iglesia, ¿qué necesito? El vestido, que el local, que los invitados. Entonces, hay todo un planeamiento porque yo lo que quiero es que de repente mi boda pues sea fantástica, sea bonita, espectacular, que no falte nada. Por ejemplo, ¿no? Esta boda que hizo Alejandra Baigorria, ¿no? Se esmeró tanto para que su fiesta pues sea lo máximo, ¿no? Algo así es el tema del planeamiento tributario. Yo tengo que ver, organizarme, prever y tratar de ver que realmente pues las operaciones que maneje la compañía realmente esté ordenado. Anticiparme a lo que Suname pueda mañana más tarde en una futura fiscalización me quiera reparar, ya sea en un gasto, ya sea en un ingreso, ya sea en una operación en el área de finanzas o del área legal, ¿no? Porque en todas las áreas hay un riesgo tributario, sí. Por ejemplo, en el área legal, por lo general siempre el área legal hace uso de sociedades auditoras para poder hacer estudios y para que Suname pueda, digamos, reconocer un gasto de un estudio de abogados, principalmente me va a pedir el informe de que realmente pues ese estudio de abogados me hizo el servicio, ¿no? Y no solamente es el informe, ¿qué más me va a pedir? Hoy la factura, ¿no? La factura que esté bien emitida, si está afecta de detracción, ok, que esté la detracción, la tasa correcta. No solamente eso, ya, tu contrato. ¿Qué dice tu contrato? ¿Dónde fue brindado el servicio? ¿Fue brindado acá? ¿Fue brindado en el exterior? ¿Cuánto tiempo iba a ser brindado este servicio? La bancarización, o sea, es todo un proceso o correos que de alguna manera pues muestren la fehaciencia de este gasto, ¿no? Hoy en día no basta con la factura, no basta con el contrato, no basta con el pago de la detracción. Es, digamos, el compendio de todo lo que les he mencionado para yo realmente demostrar la fehaciencia de ese gasto, ¿no? Y si no cuento con uno de estos, digamos, documentos que he mencionado, es muy probable que Suna me lo quiera desconocer, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que realmente, pues, el planeamiento tributario es el análisis y la organización de las operaciones de una empresa para cumplir correctamente con las obligaciones tributarias y optimizar la carga fiscal dentro del marco legal. Es decir, consiste en tomar decisiones empresariales considerando previamente su impacto tributario. Pensar en los impuestos antes de realizar una operación y no después cuando ya existe una fiscalización. Y eso es muy cierto. Muchas veces cuando recién llega la fiscalización, recién estamos viendo, oye, tengo esto, cuento realmente con contratos, ¿dónde están las facturas? Entonces, un consejo, desde que yo ya entro a una empresa, yo tengo que preguntar, ¿y dónde tienen los comprobantes? Debe haber un servidor, están digitalizados los comprobantes, tenemos los archivos XML, están escaneadas las facturas, las valorizaciones, las órdenes de compra, los pagos, ¿dónde está toda la información? Porque cada área lo maneja, pero deberíamos saber dónde está esa información, ¿no? Para poder hacer frente a una fiscalización. Y si tomo conocimiento que no hay esa información, entonces tengo que armar un planeamiento. Oye, por si acaso yo tengo un riesgo aquí, porque no cuento con esto, con esto, con esto. Mañana viene la fiscalización, no tengo esta información. Es muy probable que SUNAT me quiera reparar todos estos gastos. Entonces tengo que hacer un plan de acción, tengo que hacer un planeamiento. ¿Cómo voy a afrontar una fiscalización cuando SUNAT venga y me pida todo el sustento de todos estos gastos? Entonces, esta es la labor hoy en día del contador, ¿no? Y ya no es una labor hoy en día de buscar papeles, ahora todo es digital, ¿no? Tenemos que tener un servidor. ¿Quién maneja el servidor? ¿Dónde está la información? ¿No?
Tenemos un área de sistemas, el área de sistemas nos puede ayudar dónde está esa información, los correos de las personas que de repente no estuvieron, ¿no? Un backup de esas personas. Todo eso nos puede ayudar a poder hacer frente a una fiscalización, pero tengo que preguntarme, ¿realmente lo tenemos? ¿La compañía cuenta con toda esa información? ¿No lo tiene? ¿Dónde lo puedo? ¿Qué puedo hacer, no? A mí me ha tocado hasta tocarle la puerta al cliente o al proveedor, porque muchas veces la empresa no tiene un orden, o sea, la operación es real, pero no hay un orden, pero muchas veces la contraparte sí tiene un orden y nos puede ayudar a darnos esa información. Y me ha pasado a mí, ¿no? Que he tenido que acudir a la contraparte para poder obtener la información y de alguna manera pues demostrar la fehaciencia. Pero no importa, prefiero hacer esa gestión a hacer que Tsunami repare un gasto de millones, pero va a depender mucho del planeamiento que yo efectúe para poder afrontar una fiscalización. Y no esperar la fiscalización, ojo, ¿no? Ya yo tengo que anteponerme desde que ingreso a la compañía a ver realmente si la compañía cuenta con un planeamiento tributario. Realmente se están haciendo bien las cosas, y no solo en el área de impuestos, sino en todas las áreas que puede tener esta compañía, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo del planeamiento básico que muchas veces se suele ver, ¿no? Una empresa quiere comprar una maquinaria antes de realizar la compra. ¿Qué se analiza? El crédito fiscal, el IGB, la depreciación, el impacto en el impuesto de la renta. Con esta información se decide cuándo y cómo realizar la inversión. Eso es planeamiento tributario. Claro, porque por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando dice, oye, quiero comprar una máquina, ya, pero, ¿lo puedo financiar? ¿Qué pasa si lo saco por leasing? ¿Cómo va el tema de la apreciación? ¿Me va a ayudar en algo? Entonces, ya desde ahí uno empieza a analizar, ya estás haciendo planeamiento, ¿no? No se trata que solamente, ya compres allá, lo registro y ya está. No, tengo que ver todas las posibles variables y todos los posibles escenarios que de alguna manera la compañía se pueda beneficiar. Y ojo que no es evasión, simplemente es planeamiento, ¿no? Características de planeamiento tributario. Es legal, se realiza antes de las operaciones, busca optimizar impuestos y reduce contingencias tributarias y permite anticipar fiscalizaciones. Muy cierto, todo lo que les he estado diciendo en el transcurso de lo que hemos estado conversando, eso es lo que realmente hace un planeamiento, ¿no? Me antepone a posibles contingencias tributarias que yo pueda tener con SUNAT, ¿no? Me antepone a poder tener un buen resultado en una fiscalización, si realmente yo cuento con todos los sustentos de las operaciones de la compañía. Pero si no tengo planeamiento, créanme que al final su resultado de la fiscalización va a ser que SUNAT le va a reparar millones, ¿no? Porque no hice un planeamiento tributario, no hice estrategia tributaria. No armé un plan para poder hacer frente a una fiscalización, ¿no? Un día, cuando estaba en una empresa constructora, la empresa tenía año a año saldo a favor fuerte, ¿no? Y el típico, cliché de todas las empresas en ese momento, estoy hablando del año 2012, 15, eran, no, no pidamos nada a SUNAT porque pido impuestos, devolución de impuestos y al toque me va a venir la fiscalización. Y es cierto, ¿no? Porque cuando uno pide importes fuertes, ya SUNAT te está visitando, ¿no? Pero un día el dueño de la compañía me dijo, ya, pero ¿y cuál es el problema? Si todas mis operaciones son reales, ¿cuál es el riesgo que yo puedo tener de pedir ese dinero que realmente me va a ayudar a financiar mis operaciones del día a día? Y es cierto, o sea, si yo realmente sé que todas mis operaciones son verdaderas, ¿qué miedo voy a tener? Lo que tengo que hacer es un planeamiento estratégico, un planeamiento tributario, ¿no? ¿Para qué? Porque si yo pido, ya yo voy a estar preparado para la fiscalización consular. Obviamente, ¿no? También se puede evaluar, ¿no? Yo podría hacer como una especie de auditoría preventiva y prever realmente, si yo si Suname viene a fiscalizar y yo sé ya por dónde Suname va a pedir, los documentos y sé que de repente no los tengo y por ahí no hicieron bien las operaciones, de repente, no sé, pues Sunam me puede reparar 5 millones y mi devolución es solamente 1,5 millones, 2 millones, costo-beneficio, entonces mejor no pido nada, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a pedir dos para que luego me repare cinco, no me conviene, ¿no?
Pero para eso tengo que hacer un planeamiento. Tengo que ver si realmente estoy preparado para una fiscalización. Entonces, el tema de planeamiento es muy importante en todas las compañías hoy en día. ¿Sí? Ahora, el planeamiento tributario que permite reducir contingencias, optimizar carga tributaria, sustentar operaciones ante SUNAT, anticipar riesgos fiscales. Las empresas que aplican planeamiento tributario no esperan la fiscalización, ya están preparados, ¿no? Para hacer frente a una fiscalización. Acá vamos a hacer un pareo entre las empresas sin planeamiento tributario y con planeamiento tributario, ¿no? Las empresas sin planeamiento tributario, ¿no? Registran gastos sin analizar su deducibilidad, utilizan mal el crédito fiscal, detectan problemas recién en una fiscalización, pagan multas e intereses, toma de decisiones sin evaluar impacto tributario. Es cierto, o sea, si no tienes un buen planeamiento no vas a poder hacer una buena toma de decisiones. ¿Cuál es el resultado? Contingencias tributarias y mayores costos fiscales. Ahora, de una empresa que sí hace planeamiento tributario, pues analiza la deducibilidad de los gastos, aprovecha correctamente el crédito fiscal, sustenta adecuadamente sus operaciones, evalúa el impacto tributario antes de cada decisión, reduce riesgos de fiscalización, ¿no? Y como resultado de hacer un buen planeamiento tributario, optimización de la carga tributaria y de menor riesgo fiscal. Ahora, las empresas no fracasan por pagar impuestos, sino por no planificar su impacto tributario, ¿no? Esto es muy importante. Por ejemplo, una forma de, por ejemplo, también hacer planeamiento estratégico es que si yo veo que la empresa pues tiene pérdida tras pérdida porque es una pérdida bien sustentada, oye, ¿por qué no hago una suspensión de pagos a cuenta? La norma me la autoriza, ¿no? Yo puedo hacer una suspensión de pagos a cuenta. ¿Por qué voy a estar haciendo pagos a cuenta si yo sé que esta pérdida la voy a seguir arrastrando y que en algún momento de repente ya el otro año gano un proyecto, pero mientras tanto pues me evito de estar haciendo pagos a cuenta, ¿no? Eso es una parte de la norma que no muchos a veces la usan o la conocen. Yo me tocaba en empresas cuando he ingresado que tenían pérdida y venían pagando pagos a cuenta. Hasta cuando yo llegué, hice la suspensión de pagos a cuenta hasta que ya en algún momento, ¿no? La empresa ganó proyectos y ya de alguna manera ya no se hizo la suspensión. Pero es una forma también, ¿no? Hoy en día el empresario lo que quiere es de que el contador le ayude, ¿no? A bajar su carga tributaria, pero de manera, pues, legal, se podría decir, ¿no? Con planeamiento, con estrategia, ¿no? Y siempre y cuando, pues, lo que nosotros planteemos esté bien sustentado, pues, ¿no? Porque no puedo decirle al empresario hoy en día, oye, hagamos esto, y digamos, la asesoría que yo le doy al final resulta pues ser riesgosa para él, ¿no? No podemos asesorar de esa forma. Ahora, los tipos de planeamientos, tenemos varios tipos. El operativo, que se enfoca en el registro correcto de las operaciones diarias, ¿no? Por ejemplo, la deducibilidad de los gastos, el uso del crédito fiscal, el registro contable correcto, que empieza de repente en todas las empresas cuando las personas que ingresan la factura, ¿no? Desde ahí ya tiene que hacerse también un planeamiento tributario, ¿no? Por el tema, pues, de enseñar, indicar a los operarios, a los que registran la factura, oye, tienes que revisar esto, fíjate si tiene detracción, revisa que la factura realmente esté disgregada, la detracción, la retención, percepción, lo que tuviese, ¿no? El tema de los importes. Me ha tocado casos que muchas veces los chicos, por ser muy operativos, la factura eran dólares y la pusieron en soles o al revés, ¿no? En la medida que yo de repente tome un menos crédito fiscal, de repente era dólares y lo puse soles, bueno, no hay mucho riesgo, pero si es al revés, sí, pues porque de repente me puedo tomar un crédito fiscal indebido, ¿no? Por un mal registro, por la moneda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En el tema financiero, analiza el impacto tributario de decisiones financieras, por ejemplo, la compra de activos, los financiamientos, el leasing financiero, ¿no? En el área financiera hay que también revisar, ¿no? Esas operaciones a nivel financiero. En el tema corporativo, ¿se hace planeamientos tributarios? Sí, también, por ejemplo, ¿no? En la estructura empresarial, en la reorganización de empresas, en las fusiones, en las escisiones. Yo sí participé en el tema de la fusión cuando trabajé en Ripley, cuando les comento aquí algo así muy,
en este caso específico, cuando trabajé en Ripley, cada tienda departamental, o sea, cada tienda de cada distrito tenía un RUC distinto, ¿no? Era una empresa. O sea, actualmente en Lima creo que tiendas Ripley hay más de 15 tiendas. Cada tienda era un RUC distinto y para declarar los impuestos era todo un tema y las declaraciones anuales también. Entonces ya había tiendas que no movían mucho, entonces decidieron hacer este planeamiento, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si yo fusiono a todas, ¿no? Una absorbe a todas, que en teoría pues la de San Isidro era la mamá que nosotros le decíamos. Entonces San Isidro va a absorber a todas las demás tiendas departamentales. Y eso se hizo, ¿no? Y eso es un planeamiento tributario, porque tienes que ver todas las aristas de lo que implica hacer una estructura empresarial, que sería pues una fusión por absorción, ¿no? Porque en este caso era una fusión por absorción, ¿no? ¿Qué implica hacer una fusionada por absorción? La norma te dice, o sea, hay varios procedimientos que hay que hacer, hay que presentar cartas a SUNAT, el tema de las pérdidas, quién la va a absorber, quién no se absorbe, el tema de los activos, los pasivos, entonces fue todo digamos, varias tareas que había que cumplir y evaluar, ¿no? En el tema de planeamiento estratégico también, pues se relaciona con decisiones de largo plazo, ¿no? Expansión del negocio, las inversiones, la internacionalización, ¿no? Ejemplo de planeamiento tributario legal, por ejemplo, ¿no? Ejemplo real de ahorro tributario legal, tenemos una empresa que compra maquinarias por 1 millón de soles, tenemos un IGB de 180.000, ¿no? Entonces, ¿cómo reducir los riesgos tributarios en una empresa bajo este caso que acabamos de leer? Sin planeamiento tributario, simplemente la empresa pues compraría el activo y no evalúa alternativas, ¿cierto? Beneficio utilizado, crédito fiscal y depreciación normal. No habría mayor, digamos, conjetura si yo no hago un planeamiento tributario. Pero ¿qué pasa bajo el mismo caso si yo quiero hacer un planeamiento tributario? La empresa evalúa opciones, ¿no? ¿Qué pasa si lo compro por un leasing? Ya, la depreciación, ¿cómo va a ser? El crédito, ¿cómo lo voy a tomar? ¿No? ¿Qué beneficios me ocasiona que si yo hago un planeamiento tributario bajo este caso? Reducción de la base imponible, mejor flujo de caja, menor pago de impuesto a la renta en los primeros años. Entonces, eso es planeamiento, ¿no? Ante una operación, ¿no? Específica, yo tengo pues que ver qué es lo que me conviene para tener un ahorro tributario, ¿no? O pagar menos impuestos. El planeamiento tributario no consiste en evadir impuestos, consiste en utilizar correctamente las herramientas que la ley permite. Eso es planeamiento tributario, ¿sí? La ética fiscal. La ética fiscal se refiere pues al comportamiento responsable de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Muchas veces el peruano no lo tiene, ¿no? No tenemos esa ética fiscal, ¿no? Implica pues que las empresas cumplan correctamente sus obligaciones tributarias, no utilicen mecanismos ilegales para reducir impuestos, actúen con transparencia frente a la administración tributaria. La ética fiscal busca un equilibrio entre la planificación tributaria, el cumplimiento de la ley y la entidad encargada de la administración tributaria en el Perú es la SUNAT, ¿no? Es nuestro ente recaudador y es a quien todo el mundo pues le tiene cierto temor, ¿no? Siempre me he topado con contribuyentes que dicen, yo le tengo miedo a la SUNAT, cada vez que me llega algo de SUNAT tengo miedo, ¿no? Y lamentablemente ya ese es, digamos, el pensamiento de todos los contribuyentes cada vez que la SUNAT les llega una notificación, ¿no? Ya tienen miedo, no saben qué hacer, se desesperan, entonces, ¿por qué? Porque no tenemos, conocimiento, porque yo creería que el tema, pues, de para que el contribuyente realmente, pues, no sea evasor, tiene que tener una cultura tributaria, y hoy en día no la tenemos, ¿no? Muchos empresarios lo único que hacen es saber hacer negocios, pero no tienen conocimiento del tema tributario, ¿no? Y eso ocasiona muchas veces, pues, que tengan contingencias, ¿no? Tributarias. Y aquí vemos el tema ya de la ilusión, la evasión y la economía de opción, temas que en el programa, ¿no? Que la escuela va a llevar, se va a llevar a cabo con mayor, digamos, eh, con más casos prácticos. Acá simplemente este seminario de alguna manera les estoy dando a conocer la importancia y los temas que obviamente a profundidad se van a llevar en cada módulo,
Son varios módulos de este programa donde se van a llevar casuísticas con profesionales de muy alto rango. Entonces, sería muy bueno, ¿no? Que realmente puedan llevar este programa, porque de alguna manera van a poder ver cómo hacer frente a fiscalizaciones, a poder hacer elusiones, no evasión, reitero la evasión, no elusiones, ¿no? Y poder dar un buen asesoramiento a sus clientes, ¿no? Que es digamos, el objetivo de este programa, que el estudiante tenga un mayor conocimiento y que cuando pues se tope con los casos que se van a manifestar en este programa puedan ser de mucha ayuda para ustedes, ¿no? Bien, en la práctica tributaria existen tres formas de enfrentar la carga, ¿no? La evasión tributaria es una de ellas, que consiste en ocultar o falsear información para no pagar impuestos. No declarar ingresos, emitir comprobantes falsos, registrar operaciones inexistentes, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de hacer una evasión? Sanciones, multas e incluso responsabilidades penales, ¿no? Puedes llegar hasta ese punto, ¿no? En el tema de la elusión, consiste en utilizar estructuras o mecanismos legales para reducir impuestos, pero sin respetar el espíritu de la norma, ¿no? Ejemplo, crear empresas ficticias para dividir ingresos y pagar menos impuestos. Este tipo de prácticas puede ser cuestionado por la administración tributaria, ¿no? Y casos hay un montón de elusión, ¿no? Y eso uno lo aprende en la práctica, ¿no? En la práctica tú buscas siempre el mecanismo de poder eludir y no evadir, ¿no? Economía de opción. Es la elección legítima entre diferentes alternativas permitidas por la ley para pagar menos impuestos. Por ejemplo, ¿no? Elegir entre el leasing financiero o la compra directa de activos. Esa es una economía de opción, ¿no? Si ambas opciones están permitidas por la ley, la empresa puede elegir la más conveniente. Esto sí es planeamiento tributario legítimo, ¿no? Acá un pareo entre evasión, elusión y economía de opción, ¿no? La evasión obviamente es ilegal, implica ocultar información, tiene sanciones y multas, ¿no? La elusión usa mecanismos legales, pero puede contradecir el espíritu de la norma, puede ser cuestionada por la administración tributaria. Y la economía de opción es totalmente legal, ¿no? Está permitida por la ley, forma parte del planeamiento tributario, la depreciación acelerada, por ejemplo, ¿no? Y la optimización del crédito fiscal. Luego tenemos la norma 16 del Código Tributario, ¿no? ¿Qué dice esta norma? Establece pues que la administración tributaria puede evaluar los actos, situaciones o relaciones económicas de los contribuyentes cuando se utilicen estructuras artificiosas o impropias para obtener ventajas tributarias. Esta norma permite a la administración tributaria recalificar operaciones cuando detecta esquemas elusivos. La autoridad encargada de aplicar esta norma pues es SUNAT, ¿no? SUNAT es el ente. Un ejemplo práctico de la aplicación de la norma 16 la vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, una empresa de servicios de ingeniería facturaba aproximadamente 6 millones de soles, ¿no? Para reducir su carga, los socios crearon tres empresas adicionales. Cada empresa facturaba a distintos clientes, pero en la práctica operaban en la misma oficina, tenían los mismos trabajadores, los socios eran los mismos y compartían la administración, ¿no? El objetivo, obviamente, de hacer esta figura era dividir ingresos para reducir la carga tributaria, ¿no? El análisis de SUNAT obviamente fue que la administración determinó que la división de empresas no tenía una razón económica real, sino únicamente un beneficio tributario. Y la aplicación, obviamente, de la norma, de esta norma, pues SUNAT puede recalificar la operación y considerar que existe una sola empresa económica, ¿no? Y el hacer eso, SUNAT, pues implicaría determinación de tributos omitidos y multas e intereses, ¿no? Entonces, si quieres hacer una operación similar, pues podrías haber creado de repente llevándolo de otra forma, ¿no? Llevándolo más al tema de la ilusión, que no se cumpla, que todos tengan, los socios sean los mismos, que compartan la misma administración, o sea, eso no puedes hacer. Si tú quieres hacer realmente una operación y ver la forma de pagar menos impuestos, tienes que sentarte y analizar y ver qué figura le puedes dar a la operación, que de alguna manera la norma te permita, ¿no? Este,
que la norma te permita y que en teoría pues SUNAT no te lo desconozca, ¿no? ¿Que hay mecanismos? Sí, pero hay que hacerlo como quien dice, hacerlo bien, pues, ¿no? Saber hacerlo, ¿no? Pero bajo esta figura de este caso práctico, pues obviamente con las características que se creó, que lo hicieron, era un hecho de que SUNAT pues lo iba a desconocer, ¿no? Otro ejemplo es la venta simulada entre empresas vinculadas, ¿no? Por ejemplo, una empresa vendía productos a una empresa vinculada a un precio muy bajo. Luego hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Entre vinculadas suele darse eso, ¿no? De que se transfieren gastos o muy elevados o muy por debajo, dependiendo, ¿no? Porque a veces quieren recargar mucho acá al país y beneficiar a la empresa del exterior, si son vinculadas, si es que la matriz está en otro lugar, ¿no? Y al final, pues, no hacen bajo las normas, pues, de nuestro país, ¿no? Porque acuérdense que las operaciones tienen que estar bajo el valor de mercado, ¿no? Uno, por precios de transferencias eso va a saltar, ¿no? Entonces, eso tiene que ser de conocimiento, obviamente, de la gerencia, de quienes quieran hacer este tipo de operación, porque desde el solo hecho de ser vinculadas, SUNAT es un hecho que sí o sí te va a pedir una fiscalización, el sustento. Siempre, en todas las fiscalizaciones, lo primero que SUNAT te va a pedir es el sustento de todas tus operaciones con vinculadas. Y eso que implica que yo tenga pues que darle los contratos, la factura, las valorizaciones, las órdenes de compra, ¿no? Y realmente los precios que se están pactando. ¿Está dentro del valor de mercado? ¿No? ¿Están subvaluados o devaluados? Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, luego la empresa vinculada vendía el mismo producto al cliente final a precio de mercado. Por ejemplo, la empresa A vende a la empresa B 100 y la empresa B vende al cliente final 300, ¿no? Entonces, ambas empresas pues pertenecían al mismo grupo económico. El objetivo de hacer este tipo de operaciones era trasladar las utilidades hacia la empresa que tenía beneficios tributarios o menores impuestos, que muchas veces son las de afuera, ¿no? Y análisis de SUNAT era pues determinar que la estructura no corresponde a una lógica económica real, sino a un beneficio tributario. Ahora, la aplicación de la norma es que SUNAT puede pues recalificar la operación y determinar el valor real del mercado, ¿no? Las consecuencias es ajuste de la base imponible, determinación de tributo emitido, intereses y sanciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las operaciones entrevinculadas, ¿no? Ahora, impacto financiero en las retenciones, en las percepciones y las detracciones. ¿Hay un impacto financiero? Sí, ¿no? Cuando Suna creó el tema de las detracciones, lo hizo con una finalidad básica, ¿no? Que era de alguna manera tener un ahorro para que mañana más tarde el contribuyente no diga, Sunat, no tengo cómo pagarte, ¿no? Entonces, cuando creó el tema de las detracciones, de alguna manera es como un ahorro, ¿no? Porque el contribuyente por cada operación que efectúe de servicio, ¿no? Obviamente no va a recibir el 100% de ese dinero, ¿no? Hay una tasa, un porcentaje que de acuerdo a a la norma de detracciones, eso va para la cuenta del Banco de la Nación, ¿no? Y que en teoría, pues, ese dinero solamente está destinado para el pago de los impuestos, ¿no? Y obviamente afecta al contribuyente, sí, porque le quitas liquidez, ¿no? Le quitas liquidez. Pero también tienes el tema, pues, de que si tú tienes mucho dinero, digamos, ahí en tu cuenta de tracciones y de repente no haces uso, no tienes mucho pago de impuestos, vienes arrastrando de repente pérdidas, ¿no? En la cual te está cubriendo tu impuesto a la renta y no tienes IGB por pagar, tal vez, en un caso hipotético, puedes pedir la devolución de ese dinero, ¿no? La liberación de fondos de ese dinero. Entonces, pero eso también, pues, evaluando y viendo, ¿no? Bien, ya como último tema, ya para terminar, este impacto financiero de retenciones, percepciones y detracciones, ¿no? Este sistema, que es una creó su mecanismo de recaudación anticipada del IGB, ¿no? Implementados por por la SUNAT, ¿no? Y su objetivo es asegurar el pago de impuestos en el caso de las detracciones y reducir la evasión tributaria, ¿no? También puede generar impacto directo en la liquidez y en el flujo de caja de las empresas. Es muy cierto, o sea, ¿qué es lo que le quita a muchas empresas el tema de las detracciones? Es la liquidez, ¿no? Porque te está quitando un porcentaje que luego pues va a ser usado para el pago de tus impuestos.
Y bien, chicos, esto es todo del seminario. Reitero, el programa es bastante extenso. Ya les he podido solamente tratar de... Ay, está mi mouse. Acá está. Se mueve. ¿Alguna consulta al respecto? Acá está. Los Rolex, sí. No, no estaba viendo los chats, recién los estoy viendo. Sí, los Rolex. Esos son los más caros. Sí. ¿Alguna consulta, chicos? A ver, ahí sí me ayudas, me ayudan ahí, creo que. Licenciada, muchas gracias por el seminario del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Por favor, los invitamos para que nos puedan hacer llegar sus dudas o consultas para que la licenciada pueda apoyarnos. En caso no deseen activar el micrófono, también lo podemos hacer llegar por el chat. Ujú. Gracias, Itzel, por tu comentario. En este caso, al no tener dudas y consultas, damos por finalizado el seminario del día de hoy. Una vez más, gracias, licenciada. Gracias a todos por participar. Ok, Les gracias. recordamos, gracias. Les recordamos, por favor, que el enlace para que puedan obtener la certificación por el seminario de hoy fue compartido por el chat. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.